paciente debe saber cómo se llama el trastorno mental, cuál es el tratamiento que va a seguir, cómo se lo va a tomar, los efectos adversos de dicho tratamiento y cuál es el posible pronóstico que tenga. Esto va a servir al paciente para tener una mayor adherencia al tratamiento. De verdad, O hoy sea, tuve la de experiencia, educación. la psicoeducación, educación. Psicoeducación es explicarle al paciente. Se tarda un poquito más uno, pero ayuda. Hoy casualmente atendí a un paciente en su segunda consulta. Es un paciente con trastorno de ansiedad generalizada, que ayer les mandé el videito de trastorno de ansiedad generalizada. Y consumo de marihuana y consumo de cigarrillo. La primera semana, mire, definitivamente muchacho, tiene 26 años. Definitivamente usted debe de dejar el vicio de la marihuana y el vicio del cigarro. La primera semana inició tratamiento y hoy llega 2 semanas después y me dice, mira doctor, yo creo que el medicamento, yo sentí que ese medicamento más bien me revolvió los nervios. Sentía taquicardia, sentía palpitaciones, sentía sudoración, inquietud motora. El medicamento, le digo, y no será el síndrome de abstinencia que usted tuvo y que lo hizo sentir todo eso. Ujú, sí. Ay, pues mire doctor, que el sábado, que porque él me habló el sábado 30 y tanto de, más o menos ahí por ese sábado de enero, más o menos febrero, perdón, inicio de febrero, creo que lo miré antes del 2 de febrero, él me escribió, yo le expliqué, podría ser más bien el síndrome de abstinencia. Entonces, doctor, después de que usted me dijo que podía ser el síndrome de abstinencia, pero yo solo consumía de forma recreativa la marihuana. Entonces ahí le estuve explicando yo al paciente por qué se perpetúa el consumo. Entonces, es bien importante que el paciente reciba la psicoeducación porque eso favorece lo que es la adherencia al tratamiento. Quiero, antes de finalizar, minimizar durante la grabación, dice acá. Ok. Quiero ver si les consigo el diagramita que les quería presentar de los trastornos de ansiedad. Déjenme ver. A ver. ¿Qué más? ¿Tuvieron oportunidad de leer la parte de depresión, agorafobia? Sí. Ok, ¿vieron la película de este chico de De Joaquín. Joaquín? Sí. Sí. ¿Qué es lo que recuerdan de la película? Sí. Agorafóbico, fobia social, trastorno depresivo, depresivo persistente, que es la distimia, ¿verdad? Bueno, que ahí tengo una duda. Dicen que ya no lo llaman distimia, sino que depresivo persistente, ¿verdad? Correcto, según el, o sea, dependiendo las bibliografía Ujú. consultada del DSM-5, trae Y sus con, temas. y con respecto a la depresión, tenía una duda. ¿Se puede incluir el trastorno adaptativo a lo que es depresión? ¿Cómo, cómo O sea, incluir? por ejemplo, está la depresión, ¿verdad? Depresión mayor se divide en distimia y se puede incluir también el trastorno de adaptación, o sea, adaptativo. Ok, el trastorno adaptativo básicamente tiene la definición que no necesariamente debe haber un trastorno mental en el paciente. El trastorno adaptativo cualquiera, sea que perdió un trabajo, que terminó una relación de pareja, o sea, así podría presentar un trastorno adaptativo. Ya Ujú. si el paciente tiene como depresión, no sé si tendría que excluirse el trastorno adaptativo, porque hay una sintomatología ya de base. O sea, Entonces podría ser un preámbulo para una depresión, el trastorno adaptativo. podría ser, porque el trastorno adaptativo es transitorio. Sí, es transitorio. Entra, entraste en ese periodo de adaptación porque dejaste tu trabajo, porque perdiste una clase, porque emigraste del país, porque te mudaste de casa, porque se te murió un... Es como un duelo. Pariente. El trastorno de adaptación es que comería como un duelo. Entonces, Sí, obviamente, si no supera el duelo, podría ser que caiga en cae. depresión o Ok, caiga en ansiedad. No perfecto. necesariamente tiene que haber un trastorno ahí.
Pero obviamente podría ser que teniendo un cuadro de depresión o de ansiedad de base, suceda un evento como los que les mencioné yo y que el trastorno de adaptación más bien se agrave, que no se adapte el Ujú. paciente y que entre en otro trastorno mental. Sí. Ya. Ok. Podría ser como un desencadenante por el fenómeno que sucede, por el evento que lo podría producir, pero si el paciente tiene una vulnerabilidad, si van a haber gente que de repente hay una docente que desde que murió la madre, siempre, o sea, un familiar, se murió un familiar de ella y siempre anda de negro. Siempre anda, toda su vestimenta es de negro. O sea, siempre como anduviera como de luto. Entonces hay Pobrecito. otra docente que Mm. lamentablemente tiene dos fechas, el Día de la Madre y el cumpleaños, son fechas que ella lamentablemente las vivía solas. Porque ese día se aísla de toda la familia, se aísla de todo, pide permiso en el trabajo para no ir a trabajar porque esos son días como que para ella muy significativos y que ya lleva un poco de tiempo la madre ya fallecida, Sí. pero ella no ha Mm. podido adaptarse. Entonces eso, lo que les iba a enseñar es este cuadrito. Me avisan si lo ven. Permítanme. Sí. Ok, tenemos al paciente ansioso general. Si la ansiedad se asocia a un factor orgánico, por ejemplo, síntomas de ansiedad y tiene pruebas alteradas de tiroides, síntomas de ansiedad y tiene diagnóstico de lupus, síntomas de ansiedad y que esa enfermedad se descompensó, diabetes y comenzó con temblor, con angustia, con desesperación, entonces probablemente la ansiedad se deba a un factor orgánico. Entonces se habla de una ansiedad asociada a enfermedad médica. ¿Cuál va a ser el tratamiento de este paciente? Tratar la enfermedad orgánica de base. Ujú. Tratar la diabetes, tratar el lupus, tratar la tiroides para poder el paciente mejorar. Paciente con ansiedad, pero dentro de los síntomas de ansiedad hay pensamientos intrusivos, recurrentes, que andan rondando la mente de este paciente relacionado con temas de contaminación, de infección, de homosexualidad, de pecado, estamos hablando probablemente de un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuál sería el tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo? Inicialmente hay dos familias de fármacos que son efectivos para el TOC. Uno de ellos es los antidepresivos tricíclicos, que es la clomipramina en dosis de 25 a 200 miligramos, que tiene muy buenos resultados, definitivamente muy buenos resultados, pero que efectos adversos son bastante incómodos, como boca seca, como estreñimiento, como aumento de peso, aumento del apetito, entonces muchos pacientes jóvenes lo abandonan. El estrés puede provocar ansiedad. Hay un estrés bueno y un estrés malo. El estrés bueno es, por ejemplo, ustedes que quieren pasar sus clases, se estresan por entregar un producto, pero saben que si lo hacen bien van a tener una recompensa. Entonces el estrés malo puede provocar enfermedades. Y los estresores podrían ser, por ejemplo, un miedo irracional a objetos. Por ejemplo, miedo a los payasos, miedo a las alturas, miedo irracional a volar, miedo a la oscuridad, miedo a las cucarachas, a los ratones. Es un miedo irracional que el paciente podría decir. Bueno, de hecho el paciente con fobia específica le da pena decir que le tiene miedo a eso. Me da miedo los ratones, me dan miedo las cucarachas, o sea, Los pero sapos. o sapos. Pero es que cada vez que yo veo un sapo, yo me escapo de desmayar o salgo corriendo, salgo donde sea, porque no tolero. Ya eso puede ser una fobia específica. Ujú. Tratamiento es terapia cognitivo-conductual.
como son síntomas bien puntuales, no se le va a dar ningún tratamiento farmacológico porque no vas a encontrarte un sapo en todos lados. O no te vas a encontrar cucarachas en todos lados o oscuridad en todos lados. Entonces ahí no va a haber un tratamiento farmacológico en sí. Tal vez para el tratamiento farmacológico de fobia específica será la fobia específica volar. Ahí sí se le da tratamiento con benzodiazepinas. Pero específicamente un día o el mero día que viaja o un día antes y mientras dure el viaje. La fobia social es otro cuadro, otro diagnóstico de trastorno de ansiedad que se presenta con exposición, miedo irracional a exponerse ante un grupo de personas por la vergüenza que puede pasar, por los pensamientos que pueden venir, es que me voy a equivocar, es que me voy a Preocupación de la percepción que tengan las demás personas de esa exactamente. persona. Entonces ahí vamos a tener esa dificultad con el paciente. Entonces el tratamiento puede ser paroxetina, puede ser escitalopram, puede ser Dulux, no, puede ser venlafaxina, ese tipo de medicamentos. Tratamiento y terapia psicológica. Cuando es una catástrofe, síntomas inmediatos, estrés agudo, trastorno de estrés postraumático. Si la ansiedad se asocia a múltiples preocupaciones por un término de más o menos 6 meses, estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizada, como el videíto que les mandé ayer al grupo. Y el otro es el cuadro de ansiedad y depresión, que es un trastorno mixto ansioso depresivo. Aquí el paciente tiene tanto síntomas de ansiedad como síntomas de depresión, pero ninguno de los dos predomina. Entonces, así vamos viendo cómo de un síndrome ansioso hay diferentes patologías y dependiendo de las patologías va a ser el tratamiento oportuno. En términos generales, yo les diría, importante cumplir con el tratamiento farmacológico por el tiempo establecido de 6 meses a 1 año. De primera línea, los inhibidores selectivos de la recaptura es prácticamente el antidepresivo que le va a pegar a la mayoría de trastornos de ansiedad y a la mayoría de trastornos de depresión. Valorar en el paciente depresivo, siempre descartar si ha tenido periodos de hipomanía o de manía, de mucha alegría, sin ninguna justificación. Si hay antecedentes de trastorno bipolar en la familia, también es bien importante. Preguntarle siempre al paciente de riesgo suicida, aunque nosotros lo miremos calmadito, siempre preguntarle, no, Rebeca, ¿y usted se quiere matar? No. O sea, tiene pensamientos negativos, tiene pensamientos negativos, tiene pensamientos de hacerse daño, pensamientos de provocarse algún daño a usted o hacerle un daño a alguien más, tiene con qué hacerlo. Que yo, mira, me cruza por la mente pegarme con una escopeta. ¿Y tiene escopeta en su casa? No, no tengo escopeta, ni las conozco. Bueno, entonces ahí estamos viendo el grado de letalidad de la planificación. Pero sí, yo tengo ganas como de meterme una pastilla de cura frijoles, doctor. ¿Y usted dónde trabaja? Trabajo en una agrónoma. Ahí sí, porque tiene acceso al medicamento, a la sustancia. Entonces, eso. Importante también no quedarse con esa idea de que si el paciente tiene ideación suicida, no quedarse con ese cuento uno solo, pedirle a la familia que esté atenta, decirle lo importante de que busque una ayuda profesional de psiquiatría o de psicología para poder hacer el abordaje. Ustedes como médicos de atención primaria nunca se queden con un paciente, no, pero es que mira, doctora Rebeca, que usted es buenísima, que a mí o sea, no. Porque si el paciente está vivo, Rebeca es buenísima, pero si el paciente se muere, Rebeca es lo peor y ¿por qué no la mandó? Entonces ahí difícilmente vamos a quedar bien con todo el mundo. Mejor, si ellos ya no lo mandan al paciente, ya no lo traen para el Mario Mendoza o el Santa Rosita, ustedes ya cumplieron y siempre anoten en el expediente lo que van a hacer con ese paciente. Para que haga constancia. Si el paciente, la familia dice, no, yo no lo quiero llevar, bueno, pero aquí está la referencia y fírmeme acá de que usted la recibió. Para que si le llega a pasar algo, no, pero yo lo mandé, mire, aquí está la firma y sello y la hora suya de que usted lo recibió y usted decidió no mandarlo, yo lo anoto en el expediente.
Ujú. Doctor, Mándeme. es lo que le iba a preguntar al paciente, el muchacho ese de 26 años que se le fue la mujer Ujú. y que requería ingreso, ¿a dónde lo refiere usualmente usted? Yo lo refiero, bueno, idealmente, si el paciente no tiene capacidad económica, pues se ingresa al Santa Rosita o el Mario Mendoza, que son los únicos hospitales psiquiátricos. El Seguro Social no ingresa pacientes psiquiátricos, los manda directo al Mario Mendoza y tiene un convenio como que él le paga la hospitalización al Mario Mendoza de los días que está ahí. Eh, yo trabajo en Hospital Dime, ese es mi área de trabajo. El hospital es un hospital de múltiples especialidades. Lo más que ingresamos ahí son pacientes de medicina interna, pacientes oncológicos, eh, quirúrgicos, quirúrgicos en general. No tengo un espacio dentro de Dime para ingresar a un paciente con un Ah, síndrome maníaco. No puedo, pues, porque si ese ok. paciente se agita, grita, patalea, me va a descompensar a los pacientes Del diabéticos, resto a de los pacientes. EPOC, al resto de pacientes, no. Entonces, en Tegucigalpa hay un hospital, hay una clínica de reposo a las afueras de Tegucigalpa por Santa Lucía, en Sarabanda, que ahí Ajá. he internado varios pacientes y he tenido como que buena respuesta, Respuesta. buena solución. Entonces, ese fue mi primer pensamiento, pues, llamar ahí a la institución a ver si había cupo para poderlo ingresar. Porque los pacientes de psiquiatría en un hospital general va a ser bien difícil poderlos controlar. Sí. Ujú. Entonces Sí, es que tenía necesitamos esa ahí. duda porque, ¿verdad? Usualmente uno no sabe, ¿verdad? Que yo sabía de Santa Rosita y de Mario Mendoza, ¿verdad? Pero ahora ya sé también ese, el de Santa Lucía. Correcto, y este hospital, esta clínica en particular es bien privada Ujú. porque, por ejemplo, la dirección es bien privada, o sea, solamente que el mero paciente quiere ingresarse, el director del centro le da la dirección al familiar para que lo lleve. No es una dirección como que se comercialice o que se postee en Ujú. Facebook, porque dicen ellos para mantener el centro lo más privado posible y que no haya mucha Concurrencia. concurrencia, correcto. Entonces, eso, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta en cuanto a la historia de Joaquín o algún comentario. Sí. Doctor, con respecto al diagnóstico de Joaquín, ¿verdad? Pueden ir múltiples diagnósticos en el diagnóstico multiaxial. Eje 1A. En Ajá, en eje el eje 1A, 1A, sí, ¿sí? pueden ir Pueden ir varios varios. diagnósticos, correcto. Siempre Y entre Ujú. ansiedad y depresión, vamos así, a darle más importancia a la depresión, ajá. Ujú. ¿verdad? Pero Y, puede estar acompañado. ujú. ¿Y cómo se llama? Bueno, creo que solamente con respecto a esa historia, solo eso sería. ¿Verdad que en la de Joaquín no sale, no se especifica en qué tiempo fue que esta chava lo dejó la amiga de él, ¿verdad? En la adolescencia fue. En la En la adolescencia, adolescencia. más o menos, porque eso Sí. Entonces, entonces podría caber también, doctor, el trastorno evitativo en él también. podría ser un posible diagnóstico, podría ser un posible diagnóstico considerando algunos autores piensan que el trastorno evitativo de la personalidad es como el máximo grado de la fobia social. Es el top. Sí. Ujú. Entonces podría ser que también esté ahí. La idea de esta historia con Joaquín es que ustedes vieron la película. Vaya, ahí está interesante Wilmer, que Wilmer lea los criterios de la personalidad evitativa y vea si Joaquín cumple con esos criterios. Aplica. Ujú. Y si cumple con esos criterios, poner esas características en rasgos de personalidad, Ah, claro. en el apartado de personalidad. Ujú. Igual, si ustedes dicen que tiene un trastorno depresivo persistente como la distimia, se Ujú. debe de ver a lo largo de la historia de enfermedad actual, en base a lo que ustedes vieron en la película, la distimia. Si tiene Ujú. agorafobia, ¿en qué momentos se muestra la agorafobia en la película? En el puente. En el puente correcto. Ujú. Ahí es una crisis de pánico que le da el crisis de pánico, tal vez no como Sí. trastorno, pero tuvo una crisis de pánico con agorafobia. Lo congeló. Exactamente.
Sí. Entonces ahí vemos también la ansiedad patológica, que la ansiedad o huida o se queda congelado. Así es. Lucha o Ok. Ok. otra cosa, muchachos. No, doctor. Pues, ¿no? Ah, Bueno, estudien entonces para el lunes. ¿qué tal estuvimos, doctor? Estuvieron. Vamos a ver esa revisión bibliográfica y el lunes le puedo hacer unas preguntillas ahí. Así que Pues, estudien. pero sí estuvieron bien las correcciones, ¿verdad? Creo que sí. Cumplimos con lo que usted. Correcto. Con Lo que ya. tener bien claro las contraindicaciones y que son efectos adversos. Sí, ya. Bien importante. Estudien lo de Joaquín, por favor. Le mandé la historia, ¿verdad? Ok. Ahí al grupo. Ok, la historia de esta. De La de nosotros. ahorita, sí, la de de ahorita. ahorita. Ok, muy bien, la vamos a revisar con las correcciones y la de Joaquín podemos discutirla el próximo lunes, si Dios así lo permite, un Ok. ratito, junto con las preguntitas sobre estos diagnósticos que ustedes me están dando. Ujú. Perfecto. Esta va a Perfecto, ser como doctor. la evaluación. Ajá. Ok. Así que, si ven los diagnósticos, vean también la farmacología, Ok. Ujú. diagnósticos diferenciales. Y los diagnósticos nos basamos en el 6 y 10, ¿verdad? En el 6 y 10, correcto, ya lo tienen ahí. Ya Sí. metió uno Wilmer. Tiene que revisarlo a ver si cumple o no cumple criterios. Igual la agorafobia, igual la crisis de pánico y la distimia. Sí. Y está el trastorno Así de es. pánico también. Correcto. Ujú. Trastorno de pánico, no sé, Wilmer, porque yo solo recuerdo una crisis que tuvo. La del... Sí, que fue la del puente. Para ser trastorno de pánico se necesitan más crisis durante una semana o durante un mes de sintomatología. Hay que tener cuidado con eso. Ajá. Sí, es que trastorno de pánico, por ejemplo, dice miedo a perder el control o volverse loco. Correcto. Que Joaquín lo tenía, pero Ajá, sí. la que se ve ahí dentro de la película solo es una. Sí, la verdad sí. Sí, y trastorno de pánico tiene bastante. Entonces habría que ver, a ver si realmente Ok. tiene o no tiene, no cumple los criterios. Chicos, para mí ha sido un placer, se me cuidan mucho, por favor. Igual, doctor. Y nos Igual, vemos doctor. el lunes si Dios quiere Si Dios lo Vale, permite. pues. para las Gracias. preguntitas. Cuídense. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde para ustedes también. Vemos, Daniel. Vemos, doctor.